Muy buena tarde para todas y para todos. Como siempre, suelo iniciar mis jornadas dándole gracias a Dios, dándole gracias a la vida, en esta oportunidad a un sector tan importante como es el sector funerario. Gracias, don Fernando, muchas gracias, María del Pilar, y a todas las personas que han hecho posible este evento y también este espacio para mí. La verdad que para mí es un privilegio estar con ustedes hoy compartiendo partes de mis modelos, de mis aprendizajes, de mis reflexiones, porque también como ustedes soy un ser humano, soy un empresario, soy un directivo, soy un ciudadano, que tenemos múltiples inquietudes, como también propósitos poderosos para seguir construyendo en favor de nosotros y de mucha gente que está allá afuera esperando por nosotros. Quienes tenemos posiciones de liderazgo, tenemos una responsabilidad impresionante de seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, porque el conocimiento nos da la autoridad para intervenir. Lo decía don Fernando, no podemos parar de actualizarnos, de estudiar, y hay que sacar tiempo como este para que podamos seguir fortaleciendo nuestras competencias, nuestras capacidades, como también nuestros talentos y nuestros dones al servicio de una industria tan preponderante y significativa como es la industria funeraria. Tuvimos varias jornadas de trabajo con don Fernando, con la doc María del Pilar, mirando cómo deberíamos de estructurar todo este contenido para ustedes, y realmente es mucho lo que tenemos, pero buscamos concentrarnos en aquello que nos permita hoy entender el papel y el rol de la asociatividad como una estrategia para el crecimiento empresarial. Cada día el entorno nos demuestra que cuando estamos unidos, no solo estamos más fortalecidos, sino que también podemos explorar grandes posibilidades. Ya estamos empezando a hablar del crecimiento exponencial que les voy a tocar en una parte de la presentación. Pero ante todo quiero empezar con algo, y es con la gratitud. Y quisiera para esto traer un gran experto de la Universidad de Harvard, y le recomiendo un librito que ha escrito Tal Ben-Shahar. Es un profesor que se volvió muy famoso porque se hizo una gran pregunta: ¿por qué en Harvard habían tantos empresarios, tantos profesionales tan tremendamente exitosos, pero tan poco felices? El éxito no es sinónimo de felicidad. Y él empezó a estudiar mucho la psicología positiva y escribió un libro donde aparece, el libro se titula Practicar la felicidad, fue su primer libro, y aparecen 52 lecciones de vida que todo ser humano debería no solo conocer, sino practicar para alcanzar momentos y dimensiones de felicidad. ¿Por qué creen ustedes que son 52 lecciones y no 7, ni 8, ni 100? Muy bien, por las semanas del año. Y habla de esa primera lección, que es la gratitud, el agradecimiento como fundamento de vida. El ser humano que es agradecido siempre será bendecido y engrandecido. Tú hoy, porque has dado gracias al levantarte, al llegar a este evento, hoy al terminar el día, ¿qué tenemos por agradecer? Porque a veces el afán del día a día nos desconecta con facilidad y estamos viviendo en un mundo absolutamente rápido que nos desconectamos de lo más importante, que es de nuestra existencia. Y esta ponencia va a tener 3 momentos. Una primera, que va a ser de reflexión personal, porque para mí el crecimiento personal es el punto de partida para hablar de un crecimiento empresarial. No podemos pensar en empresas poderosas si no tenemos seres humanos poderosos en beneficio de esas empresas. Por eso uno de los temas que hoy más me apasiona es el tema de la rehumanización, la regeneración humana. Recuerden que hablábamos antes de responsabilidad social corporativa. Luego hablamos de una era que era el valor compartido. Luego hablamos de sostenibilidad. Pero como no logramos ser sostenibles, ahora nos va a tocar hablar de la regeneración. Hablamos de sostenibilidad para cuidar los recursos naturales. Como no los cuidamos, ahora regenerémoslos. Y eso mismo está pasando con el ser humano.
la regeneración humana como punto de partida de sociedades mucho más vivibles y de mucha mayor proyección. Por eso vamos a ir avanzando para mostrarles a ustedes que el segundo punto el que les quiero tratar dentro de esta ponencia tiene que ver con el análisis del entorno, qué está pasando en nuestro entorno. Y que tengamos algunos conceptos, que recordemos un poco conceptos de lo que significa la estrategia, para que lleguemos al tercer momento de la charla, que es el cierre, donde vamos a hablar ya de lo que son esas claves y esos factores determinantes de lo que es el poder de la asociatividad, que es lo que ustedes practican dentro de Remanso, que ustedes son los protagonistas y la razón de ser de esta gran organización. Hay una gran pregunta que yo siempre suelo hacer en esta clase de intervenciones y es sobre lo más valioso que tenemos los seres humanos. ¿Qué es lo más valioso que tiene un ser humano? Entonces decimos que lo más valioso es nuestro tiempo. Estos minutos a las 2:35 de la tarde del 22 de febrero del año 2024 no van a volver a sus vidas, ni van a volver a mi vida. ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿Y a quién le dedico mi tiempo? Porque a veces, como les decía hace unos minutos, andamos en un mundo tan apresurado que no hacemos la calma para hacernos la pregunta de si estoy invirtiendo bien mi tiempo. Muchos hablamos de alta productividad, de eficiencia. Inclusive estamos tan equivocados que muchos creemos que el tiempo es oro. Mentira, es una pésima analogía. El oro lo compras, hay minas de oro. El tiempo no. El tiempo es un recurso que nunca volverá. Por eso tenemos que ser tan exigentes. ¿A qué le decimos sí? ¿Y cómo organizamos nuestra agenda? Un principio de alta productividad en la vida es primero dedicarte tiempo a ti para cultivarte, para que puedas salir a dedicarle tiempo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu empresa, a tu equipo de trabajo. Pero hay gente que hoy agenda los compromisos laborales y no los personales. Y creen que lo hacen muy bien porque se sienten orgullosos de dormir poquito. Y tengo una historia personal que les quiero compartir hoy. Estoy muy feliz de estar aquí en Medellín porque cada vez tengo más oportunidades, a Dios gracias, por fuera, pero cuando me traen a mi país y me traen a una ciudad como Medellín, porque yo soy del oriente antioqueño, yo nací en Río Negro, Antioquia, aunque llevo ya más de 35 años por fuera. Volver a mi tierra me llena de muchos recuerdos y entre ellos el de mi padre. Mi papá fue un empresario que empezó de cero y que logró a sus 52 años construir 9 unidades de negocio, restaurante, constructora, inmobiliaria, hoteles. Y fue un hombre que se dedicó tanto a producir que se olvidó de él. Y yo recuerdo cuando tenía unos 11 años que yo le decía, pero papá, ¿usted cuándo descansa? Porque yo lo veo que usted trabaja mucho. Y él decía, cuando me muera descanso, allá en el cementerio voy a poder dormir todo lo que quiera. Porque dormía solo 4 horitas al día, a veces 5. Era lo máximo que él dormía. Y decía que era suficiente. Pero su cuerpo le pasó una cuenta de cobro y un cáncer terrible se lo llevó a sus 52 años y lo acompañé durante 15 días. Y recuerdo aquí en la clínica Las Vegas de Medellín, mi papá ni siquiera acostado, sino arrodillado, apretando una almohada diciéndole, doctor, quíteme este dolor, yo le pago lo que sea. Y el doctor le decía, qué pena señor Ospina, pero sabemos que usted es un hombre con mucha plata, pero aquí la plata no podemos ni untársela ni la puede tomar. Uy, sáquenme de esta clínica. Lo llevamos a Bogotá y en la clínica Reina Sofía, 14 días después, falleció. Y los últimos días él decía, ay hijo, ayúdenme para que me recupere, yo quiero enderezar muchas cosas, él trató a su mamá, no les dedicaba el tiempo a ustedes, pero ya le quedaban pocos días de vida a mi papá. Después de ver esta historia, hoy en día soy mucho más consciente y llevo este mensaje para que podamos despertar nuestras conciencias y empecemos a darnos cuenta que es lo realmente fundamental en nuestras vidas. Porque se nos va con mucha facilidad. Y a veces luchamos tanto por tener que nos olvidamos del ser. Y fue lo que le pasó a papá. Se fue con mucho tener, heredó más de lo que necesitaba para vivir. En estos días escuchaba a alguien que decía que las herencias son un error de cálculo. Que usted calculó tener más de lo que necesitaba para vivir súper bien. Y que hay gente que no se alcanza a gastar lo que logró construir y matarse tanto. Y le deja un lío a la familia, porque algunos esperan a que se muera el familiar para poder vivir bueno, o la otra para que luego existan conflictos.
dentro de las familias. Una de mi especialidad son las empresas familiares y me ha encantado investigarlas y conocer y saber que hoy el 92% de las empresas familiares tienen conflicto precisamente por todo ese tener y porque no se han preparado para poder dinamizarse y construir a partir de la diferencia, con humildad y a seguir adelante con lo que los papás nos heredaron por tantos años. Así que estamos aquí con un objetivo muy central y es generar un espacio para que reflexionemos, analicemos y aprendamos sobre los desafíos y sobre todos esos retos que tienen hoy los empresarios de la industria funeraria y cómo la asociatividad es una estrategia para que podamos crecer con impacto y alcanzar mejores indicadores de rentabilidad, de competitividad, de sostenibilidad y ahora de regeneración, que es el nuevo tema. Inclusive la Universidad de los Andes ya ofrece una maestría que se titula Regeneración y Sostenibilidad, siendo más importante la regeneración. Y esa es una gran agenda que ustedes deberán empezar a conocer en qué consiste la regeneración a nivel empresarial y a nivel económico. Esa es la gran apuesta que tenemos ahora. Entonces vamos a empezar con esta parte humana y les quiero hablar de esas 4 funciones trascendentales de la existencia humana, que son 4 y me voy a dedicar a cada una de ellas de una manera muy ejecutiva, pero que sepamos que todos los seres humanos vinimos al mundo a 4 grandes funciones. Y la primera de ellas es a vivir, y a vivir bien y a vivir rico, a disfrutar, a aprender, a reflexionar, a evolucionar y luego también a servir, porque el servicio hace parte de esa condición humana de los seres que nos proyectamos y que le encontramos un sentido mucho más poderoso a lo que nosotros somos y hacemos. La tercera función es a producir y la cuarta a compartir. Vamos a mirar una por una. En la primera, cuando hablamos de vivir, existen en total unas despertares de conciencia, que el primero empieza a los 7 años, luego tenemos un segundo despertar de conciencia a los 14, cuando estamos en la preadolescencia, adolescencia, luego nos vamos a los 21 años, luego a los 25, que ya empezamos con un tema mucho más productivo, y finalmente el último, que dicen que es el más potente de todos, el despertar de conciencia a los 56 años. Es cuando nos hacemos las reflexiones profundas y a tomar decisiones en pro de nuestras propias vidas. ¿Y por qué este despertar de conciencia es tan importante? ¿Qué necesitamos en este tema de vivir, de encontrar una razón de ser a todo lo nuestro? Primero, porque hay que cultivar la espiritualidad, la meditación, la oración a quienes también practiquen el tema religioso, a dormir bien, a alimentarnos bien, a tener salud integrativa, a tener salud física. Yo aquí estoy súper vital porque esta mañana me levanté tempranito a meditar, a hacer ejercicio físico 1 horita y media. Y eso lo hago porque para mí es fundamental y no dejarlo. No es que mañana lo hago, porque uno dice mañana y finalmente terminamos procrastinando y no haciendo las cosas. Como también aprender a manejar nuestras emociones y relaciones y a tener un desarrollo intelectual y una contribución social. Mi pregunta para cada una y cada uno de ustedes es esa: ¿cómo vivo hoy? Me pudiera ir de este mundo mañana y me voy tranquilo porque cumplí conmigo, cumplí con mi familia, cumplí con mi sociedad, cumplí con mi empresa, cumplí con mi industria. ¿O qué me pudo haber faltado? Segundo, servir, que es entregar todos mis talentos, mis dones y mis capacidades para beneficiar e impactar positivamente la humanidad. Y cuando estamos en esta etapa de servir, empieza más o menos a los 14 años, cuando ya este adolescente ha ido a un colegio, sabe leer, sabe escribir, ha desarrollado competencias básicas, para que luego llegue a los 28 años donde inicia el servicio productivo. Le sirvo a la sociedad, pero que la sociedad me pague lo que yo merezco para poder construir mi patrimonio. Pero hay gente que está a los 28, a los 35, a los 40 todavía regalándose. Me perdonan la expresión, pero es real. Y quieren que su vida tenga prosperidad, progreso y no lo alcanza. Y finalmente, a los 56 años ya empieza un servicio de trascendencia y es devolver un poco de lo que la sociedad me dio. ¿Qué necesitamos para servir? Enfoque. Tengo que ser bueno en algo, no en todo. Preparación, oportunidades de trabajo, de proyección, visibilidad y posicionamiento, actualización y perfeccionamiento, lo que ustedes están logrando en este congreso.
renuncias. Hay que aprender a decir no. Cuando usted ve que hay cosas que no lo puede hacer porque no está capacitado para hacerlo. Como también sacrificio y esfuerzo. Las grandes obras llevan tiempo y esfuerzo. Decía Ismael Cala, mi gran socio, no sé si lo han leído, un gran experto en desarrollo humano, que tiene que existir un quiebre para que pueda, y la semilla tiene que romperse para que pueda crecer la planta. Entonces, entre más te cueste, entre más te duela, más estás creciendo. Hay gente que quiere vida fácil y nada que sea poderoso se consigue con facilidad. El esfuerzo es fundamental. Como también la gratitud que le hablamos al inicio. Luego tenemos la tercera función trascendental del ser humano, que es producir. Y empezamos nuestra etapa productiva a los 21 años, luego a los 35 viene la segunda, y ya a los 56 viene una tercera etapa productiva, más de lo que llamaríamos, entre comillas, vivir de la renta. Y en esta etapa lo que más se debe trabajar es la autovaloración, amor propio, mejorar y fortalecer las relaciones, crecer en oportunidades, concentración, me tengo que concentrar y no dispersarme, aprender a negociar, ser exigente, tener un esfuerzo constante, buscar mentores que me acompañen, tener cultura del ahorro para poder construir capital, hacer inversiones inteligentes y poder diversificar. Y finalmente me queda la última, que ya es la etapa del compartir, que es disfrutar lo que somos y lo que hacemos, valorar lo que sabemos y poner al servicio de los demás lo que tenemos. Porque hay personas que han logrado entender que es muy importante compartir, y aquí viene que compartimos a lo largo de la vida. De niños compartimos la inocencia, de adolescentes compartimos la conciencia, luego cuando jóvenes compartimos energía, luego vitalidad, luego el conocimiento, compartimos relaciones, inclusive compartimos también temas materiales. Y para esto necesitamos ser generosos, tener tiempo. Imagínense usted, tener mucho dinero y no tener tiempo para compartirlo con su familia. Le pasa a muchos empresarios hoy, que son altos directivos que se quedan sin tiempo, sin disposición y sin discernimiento, que es muy importante, aprendernos a conectar con nuestros deseos más grandes. Con esto cierro esta parte de inteligencia humana, amigas y amigos en esta tarde. Ante todo, hay que trabajar la inteligencia humana para hablar de inteligencia empresarial. Y ahora sí voy a entrar a la parte del entorno, que quizá muchos de ustedes estaban más a la espera de estos temas técnicos, pero no me podía quedar sin la reflexión inicial, porque si ustedes quieren ser competitivos y quieren tener una nueva mirada de sus empresas y su entorno, hay que trabajar mucho en el ser. Y por eso viene aquí una parte de nuestra historia, y es que en el siglo XIX quien tuviera la tierra era el poderoso. En el siglo XX quien tuviera dinero y recursos tangibles era el poderoso. En el siglo XXI nos vendieron la idea de quienes tuviéramos conocimiento, información y tecnología, teníamos el poder. Pero resulta que ya nos avecinamos o se nos acerca un nuevo siglo donde el protagonista es el talento. Y cuando hablamos del talento, estamos hablando de todos nosotros y nuestros equipos de trabajo, que deben tener unas características muy especiales. Y la primera de ellas es la innovación. Necesitamos talento innovador, talento íntegro. Ustedes saben hoy cuántas empresas están amenazadas por tener personas que están teniendo malas prácticas, que tienen falta de procesos éticos en su actuar. También cuidar esta reputación. Nos hemos demorado años construyendo el buen nombre de nuestras empresas y basta de segundos para destruirse. Y uno de los temas que más nos llaman a nosotros es acompañar procesos de blindaje reputacional de las empresas, porque hoy no existe ninguna aseguradora que te asegure la reputación. Te aseguran los activos, te asegura la vida, la salud, pero no la reputación. La reputación es un activo tan sagrado que no se puede asegurar. Nos toca a nosotros como directivos y empresarios crear estrategias de buenas prácticas y cuidar nuestro nombre y nuestro prestigio, que nos hemos demorado años construyéndolo, para que podamos cada vez más
entender el poder, el valor de la reputación en nuestras organizaciones. Como también necesitamos talento que se sepa relacionar, talento que sepa gestionar sus emociones. ¿Cuántas empresas han perdido hoy oportunidades por tener analfabetismo emocional en sus empresas? Elegimos nuestros empleados por sus competencias y capacidades técnicas y nos toca sacar a la mayoría por sus incapacidades humanas, por sus problemas comportamentales. ¿Cuánto nos hemos demorado para elegir un buen equipo de trabajo, para poderlo formar, para poderlo desarrollar? Así que el tema del talento no es una tarea fácil. Y muchos pensaron que el talento humano lo podían manejar como manejaban la plata, como manejaban los procesos, como manejaban la tecnología, y nos dimos cuenta que no, que eso no lo maneja la inteligencia artificial. Por favor, inteligencia artificial, ChatGPT, ayúdame a que Edgar sea de buen genio. Eso no lo programas tú con el ChatGPT. Ese es un tema que toca trabajarlo todo el tiempo e ir construyendo posibilidades. Estamos en un entorno bastante retador. A nivel mundial tenemos guerras que han traído unos impactos enormes: Israel, Palestina, Ucrania y Rusia. Aún hay efectos de pospandemia, ya muchos olvidaron el tema. Tenemos cambios geopolíticos, una desazón popular impresionante, choque generacional, cambio climático, transformación digital. Estamos también con índices aún muy fuertes de pobreza, de hambre, de escasez energética, la inmigración. Hay una cantidad de situaciones que hoy están en nuestro entorno y que debemos ser muy conscientes de cómo vamos a responder ante lo que está pasando en ese entorno. Miren solo las realidades del país, donde muchos dicen que no existe polarización, es una indemnización, o sea que ya la gente no cree en ninguno de sus gobernantes. Estamos perdiendo nuestra credibilidad y todos estos grandes cambios en la política pública nos llevan a que muchos estemos cada vez más inquietos, con más ansiedad y con más incertidumbre. Entonces, estamos hoy en medio, lo dicen unos expertos, en medio de los cisnes negros. ¿Ustedes saben qué son los cisnes negros? ¿No han escuchado alguna vez? Los cisnes negros son los fenómenos que alteran la dinámica de una sociedad. Entonces, por ejemplo, la pandemia fue un cisne negro. Y los cisnes negros hace un tiempo se demoraban 100 años, 50 años para que se dieran. Hoy en día estamos teniendo cisnes negros cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Y es que todo lo que tú jamás te imaginarías que pasara, va a pasar. Entonces hemos visto el tema de las guerras, el tema, por ejemplo, de todos estos terremotos, sismos, son cisnes negros. Y cada vez, con todo lo que está pasando, se seguirán intensificando. Pero aquí el tema es que los cisnes negros no los podemos detener. Hay 2 cosas en nuestras vidas que tú no eliges, pero que debes responder a ellas. Una, tu ADN. Yo no elegí mi ADN, pero debo responder a él. Y otra es las realidades del entorno, tampoco lo gobierno. Lo que debo gobernar es mi capacidad para poder adaptarme y conectarme con ese entorno. Y antes de pandemia, hablaban de un entorno que era VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo. Y después de pandemia, aparece una universidad que me gustaría que algún día la investigaran, que es la Universidad Futurista, se llama Singularity University, allá en Silicon Valley, que se atrevió en el año 2014-2015 a decir que venía un cambio en el mundo muy fuerte, que fue el cambio de pandemia. Y ellos dicen que después de pandemia, el entorno de los negocios y de las empresas se mueven en un ambiente BANI. Y cuando hablen de un ambiente BANI, dicen que estamos en un entorno y un ambiente frágil. Hoy todo es frágil, se ha incrementado la ansiedad. Miren, por ejemplo, lo que tenemos hoy de salud mental es impresionante. Los incrementos de situaciones de salud mental por múltiples realidades y circunstancias. Hoy nada es lineal. Hoy también hay muchas cosas que son incomprensibles. Y ese es el entorno en el que ustedes y en el que yo nos movemos hoy. Y aquí la pregunta y la reflexión es:
¿estamos preparados para responder a ese entorno Bani en nuestras empresas, en nuestras familias, en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo para podernos conectar con oportunidades en entornos tan desafiantes como estos que les acabo de mencionar? Por eso, aquí hay 3 preguntas importantes para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos hoy en nuestras vidas, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras empresas? ¿Cómo está hoy la industria funeraria? ¿Simplemente estamos en remanso o somos actores protagónicos y participativos en pro de esa causa colectiva? Porque ahí entrar a construir a partir de la diferencia y tener un compromiso real en pro de nuestra industria se convierte en algo trascendental. ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién contamos? Porque lo que sí estoy seguro es que entre más unidos, más claros y más coherentes estemos, serán más las oportunidades que podemos construir y las opciones de ese crecimiento exponencial que les voy a hablar en unos minutos. Entonces, ¿qué es estrategia? Esa es una pregunta que algunos muchas veces nos hacemos, pero que no logramos dimensionar. Pero que estrategia es la forma en que respondemos inteligentemente a una realidad del entorno. Para cumplir o superar mis metas y mis objetivos, pero miren esto, siendo fiel a mi código de principios y valores. Una persona que no le sea fiel a los principios y valores no es estratégica. Porque si no estoy haciéndole el bien a la humanidad, no estoy cumpliendo con esos principios fundamentales, pues dejo de ser estratégico cuando me paso por encima a alguien o cuando voy en contra de mis propias creencias o de mi propia ética personal. Y para ser estratégicos existen 4 factores que determinan tu capacidad estratégica. Y vayan haciendo ustedes su evaluación. ¿Cómo están en cada uno de ellos? La primera es nuestra realidad individual. Una persona que tenga un caos personal y familiar ya está grave. Deja de ser estratégico porque está con un cerebro caótico. Yo no puedo tener un cerebro caótico y ser un excelente estratega empresarial. Yo debo tener una alineación, una sintonía personal para ser estratégico. Y hay personas que quieren tener una vida perturbada y querer ser los mejores empresarios y directivos. No es posible. El punto de partida de un buen estratega es ser un buen ser humano. Segundo, poder conectarse con su equipo de trabajo, conectarse con su familia, conectarse con sus directivos, conectarse con todos los coequiperos que hacen parte de la organización. Aquellas personas que no saben trabajar en equipo, que no tienen humildad para construir a partir de la diferencia, es muy complejo que puedan ser estratégicos. Porque se es estratégico en colectivo, no solo es del individualismo. Tercer requisito, conocer la organización, su cultura, también su capacidad para influenciar y para lograr grandes cosas. Porque cada empresa tiene una historia, tiene una cultura y una propia dinámica. Y cuando Edgar Ospina se va a una empresa o a otra, soy yo quien tiene la responsabilidad de adaptarse a esa empresa. Y si yo no respeto y no me adapto, es mejor irse. Pero conocemos líderes que llegan a una empresa y dicen, es que donde yo trabajaba hacíamos, no, usted váyase para allá. Excúsame, pero uno traiga las buenas prácticas que enriquezcan, pero no como generando un tema de comparación que no permita que te ubiques en el lugar donde estás. Hoy estamos en esta organización, hoy estamos en esta dimensión y ahí es donde construimos. Y finalmente, entender el entorno. Un estratega es aquel que sabe para dónde va el mundo, para dónde va el sector, que está con todos los datos claros de qué está pasando en la economía, de qué está pasando a nivel macroeconómico, cómo los desafíos sociales hoy nos impactan. Así que ser estratega es un camino de exigencia. No se logra de la noche a la mañana. No se es estratega porque se leen muchos libros. No se es estratega
porque se tiene una gran experiencia, sino porque te cultivaste integralmente para hacerlo. Si hoy tuvieran que hacer ustedes su valoración en cada uno de estos 4 factores, ¿qué podrían concluir? Muy bien. Entonces, hoy tenemos 3 escalas de las inteligencias. La inteligencia que movió el mundo del pasado era la inteligencia racional y técnica. Pero esa inteligencia fue tan efímera que ya hoy la reemplaza la inteligencia artificial. Todo lo que es inteligencia racional y técnica, ya la robótica, el ChatGPT y otras soluciones no lo van a desarrollar. Lo que no traen esas miradas tecnológicas y desafiantes son la inteligencia emocional y relacional ni la inteligencia espiritual. Aquí es donde está la gran oportunidad de la humanidad para crecer. Google tiene 61 grupos de investigación activos y 5 de ellos estaban dedicados a buscar tecnología para resolver la inteligencia emocional y mandaron a cerrar esos grupos porque era imposible tener tecnología que hoy pueda reemplazar la inteligencia emocional. Y es un tema que nos toca seguir cultivándolo, siendo más humildes, siendo más agradecidos, siendo más humanos, siendo más espontáneos, menos fingidos. Y ahí es donde está la oportunidad hacia el futuro. Por eso yo quisiera también hoy invitarles, porque sé que muchas de sus empresas son empresas familiares, a que hagamos una reflexión de cómo estamos gestionando nuestro proceso de crecimiento de nuestras empresas familiares. Y la primera es que muchas de las empresas familiares nacieron como emprendimientos personales con un impacto familiar. Lo que algunos decían que el dinero del negocio era el dinero de la familia y se mezclaba inclusive para sostenerlo. Pero luego se organiza un poco y ya tenemos un negocio de familia. Y un negocio de familia es ya cuando se tiene una estructura y donde varios integrantes de la familia se involucran en la empresa. Pero después viene una tercera etapa, que es la empresa familiar, donde ya somos accionistas, papá, mamá, hijos. Algunos trabajamos en la empresa, otros no necesariamente. Y la empresa familiar tiene toda una estructura, unos procesos, ya está mucho más madura. Se dice que una empresa familiar puede consolidarse desde los 10 años en adelante, 10, 15 años, 20 años. Para llegar a la etapa más desafiante, que ya es la familia empresaria. Y la familia empresaria es la suma de mínimo 3 generaciones creando empresa. La empresa de mis abuelos, la empresa de mis papás, la empresa mía y la empresa de mis hijos. Son 4 generaciones que algunos las llaman, que llegan hasta 100 años más o menos, y son las empresas milenarias. Esas son las que casi nunca se quiebran, porque ya son tantas empresas que difícilmente todas se quiebran. Lo pasa hoy con empresas como las Carvajal, como la Santo Domingo. Como ustedes ya vieron, 2 de la Santo Domingo en la lista de los más millonarios de Colombia, que ya está tanto la mamá como el hijo. Son las distintas generaciones que se van sumando. Lo mejor que puede hacer un empresario es promover en su hijo que crea empresa, no solo que venga a manejar la empresa, para poder sumar las empresas de las distintas generaciones. Esto es bien significativo y quería compartírselos hoy. Entonces, entendamos que con todo esto que vengo hablándoles desde el punto de vista de asociatividad, tenemos un gran desafío y es el desafío de mentalidad. Hablé de estrategia y mire la estrategia cómo queda de pequeña ante la cultura. Es más potente la cultura que la estrategia. Pero miren esto, es más potente la mentalidad que la cultura. Hoy tenemos un problema de mentalidad en nuestra sociedad, en nuestras organizaciones. Miren, por ejemplo, los empresarios norteamericanos, japoneses,
¿En qué se diferencian de los latinoamericanos o los europeos? En su mentalidad. Es una mentalidad absolutamente ganadora, proactiva, mientras que aquí hay muchos que están creando y montando la empresa para venderla, los demás están pensando en comprarla. ¿Quién es más poderoso? ¿El que la compra o el que la vende? El que la compra. Entonces nosotros siempre esperando el auxilio del gobierno, pero ¿qué va a pasar con la reforma a la salud, la pensional, la laboral? Tan solo entre un 20 y un 25% las reformas de un país podría afectar un sector y una industria. Pero vivimos tan presionados, tan consumidos, con una mentalidad de tanta preocupación, que no nos dedicamos a innovar y a trabajar con mucha más potencia y capacidad. Yo quiero hacerles un llamado en esta tarde a que tengamos una nueva mentalidad, una nueva mirada hacia nuestras vidas, una nueva mirada hacia nuestras organizaciones, una nueva mirada en nuestro sector, donde nos veamos ganadores, donde nos veamos con oportunidades, donde no bloqueemos nuestro camino de esperanza, porque hay gente que es feliz generando terrorismo. Esto está tenaz, aquí nada, ¿qué irá a pasar? Nos van a destruir. No, tranquilos, nada va a pasar. Va a pasar lo que está en tu mente. Si en tu mente hay grandeza, hay oportunidades, hay posibilidades, ese será tu futuro. Pero si en tu mente solo hay miedo, solo hay frustración, solo hay desesperanza, esta va a ser tu realidad. La mentalidad es más fuerte que la cultura y la estrategia. Nunca lo olviden. Por eso hoy hay tanto programa de formación del mindset, que es nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. Así que les invito también a que tengamos esta nueva capacidad llamada la ambidiestralidad. Y la ambidiestralidad significa que debo estar concentrado en el día a día de mi empresa, máximo un 30%, y el 70% de mi tiempo a mi empresa en el futuro. ¿Cuáles son los proyectos y los planes de nuestras empresas y de nuestro gremio hacia el futuro? La ambidiestralidad es estar en el día a día sin olvidarme que tengo un camino hacia el futuro por construir. ¿Qué es lo que pasa en muchas de nuestras empresas? Que nos quedamos más en el día a día y nos olvidamos del futuro. Ser ambidiestros es tener esa capacidad. Por eso, entender que todo este tema de transformación tecnológica y digital que nos han vendido como lo máximo, nos va a ayudar como mucho a formarnos, a tener herramientas útiles y van a resolver temas racionales que lo resuelven las máquinas. Pero el futuro está en la rehumanización, en diseñar planes de acción a la medida de cada una de nuestras empresas, identificar y crear nuevas oportunidades y construir logros y alcanzar resultados. Esto solo lo logramos con una dimensión emocional que la asume cada ser humano y su equipo con herramientas de mentoría. En el pasado hablábamos de asesores, coach, entrenadores, consultores, profesores que nos ayudaban a desarrollar nuestras habilidades, más conocimientos, luego a fortalecer nuestras competencias, poner en práctica y afianzar los aprendizajes, que aquí ya trabajábamos en lo que era el escenario del talento, pero hoy necesitamos mentoría, ojo con esa palabra, mentor, que no solo te marque la línea, sino que te acompañe en la implementación. Levanten la mano de este auditorio, ¿cuántos de ustedes tienen mentores permanentes para sacar adelante sus vidas y sus empresas? Muy bien. Muy bien. Hay varias y eso me alegra. Pero ojalá que cuando vuelvan al próximo congreso les hagan la pregunta, todos la levanten. Porque la vida con un mentor es mucho más llevadera. Todo ser humano, todo empresario necesita un mentor. Cuando yo escuchaba a don Fernando en nuestra charla, veía a ese gran mentor de esta industria, porque además la tiene súper clara y le ha dejado un legado impresionante. Y asimismo sé que muchos de ustedes han aportado y pueden ser mentores de otros para que la industria salga adelante. Aquí hay mucha sabiduría, aquí hay mucho potencial, pero si no nos conectamos
con ese conocimiento, con esa experiencia, no podemos lograr grandes cosas, y por eso hay que poner en práctica y afianzar todas las capacidades que tenemos. ¿Queremos crecer de forma exponencial? Me imagino que sí, muchos podemos responder. Y cuando hablamos de un crecimiento exponencial es lograr más y mejores resultados sin tanto desgaste. ¿Cuántos de ustedes hoy logran que sus empresas crezcan en ventas, en operación, pero con la gente desgastada, estresada, no duermen? Necesitamos crecer de manera integral, crecer a nivel espiritual, mental, emocional, pero también crecer con integridad, como lo dije hace unos minutos, para poder llegar a este crecimiento incremental. ¿Cómo entender el crecimiento exponencial? Numéricamente, el 100% más 1 de mis mejores ingresos alcanzados en un periodo específico. Ejemplo, si yo facturé 5.000 millones en el año 2023, debo llegar a 10.000 millones más 1 en el 2024. Ese es un crecimiento exponencial. La gente sigue pensando a crecer a 2 dígitos, cuando es posible construir posibilidades para crecer de manera incremental cuando tenemos una mentalidad diferente y bien instalada, construyendo equipos y creyendo que sí es posible entrar en estas nuevas posibilidades que hoy el entorno me puede ofrecer. Porque muchos dicen, no, es que esto no crece más, ya estamos allí. Hay que creer para crear. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir de lo que queremos alcanzar. Por eso, aquí tenemos la clave del crecimiento exponencial. Y es tener seres humanos y equipos de trabajo que se desarrollen en las 3 dimensiones. Hoy necesitamos empleados que sean buenas personas. La parte roja, el ser. Personas que se preparen en sus capacidades técnicas, en su saber. Pero también equipos de trabajo que desarrollen sus actividades, sus habilidades productivas para que puedan tener un hacer con excelencia. A nosotros en las universidades y en los colegios nos dieron habilidades y competencias, pero aún nos queda el espectro de las capacidades, de los talentos y los dones. Es aquí donde está la clave, tener personas seleccionadas por sus talentos y dones que nos lleven a un desempeño de alto impacto. Y cierro con los mensajes ya de las razones estratégicas para poder avanzar en nuestro tema de asociatividad, porque sin lugar a dudas, esto que ustedes acaban de ver, lo podemos lograr más y mejor si estamos asociados y si aprovechamos una plataforma como la de Remanso para alcanzar grandes resultados. Y hemos investigado para traerles 5 razones o motivos por los cuales debemos estar asociados. Y el primero de ellos tiene que ver con tener una voz y una representación y un liderazgo en escenarios determinantes para nuestro futuro. Todo el tema de gobierno, asuntos públicos y corporativos, cómo podemos tener también una pedagogía continua hacia la ciudadanía con respecto a todo el tema de nuestra industria que muchos de nosotros desconocemos y que sería importante que la gente vaya conociendo qué significa una provisión exequial y cómo se maneja todo esto. Porque quizá nos falta hacer todavía mucha pedagogía ciudadana. Segundo, también debemos hacer sinergias para crear redes de trabajo y alianzas que generen nuevas oportunidades y aceleren nuestro crecimiento. Llegar a nuevos mercados, ganar en capacidad operativa, generar discusiones de valor, hacer alianzas estratégicas, apoyar nuevas reformas, tener servicios compartidos y también formarnos y desarrollarnos como personas, como equipos y como empresarios. Tercero, compartir nuevos conocimientos y experiencias. Se los decía hace unos minutos cuando hablaba de la mentoría. Cuánto conocimiento que hay en sus empresas hoy, con experiencias, podrían servirle
a sus demás colegas. Venir a tener espacios como este y sentarnos a escuchar lo que ustedes han vivido, porque a veces estudiamos mucho los casos de éxito, pero deberíamos de estudiar más los casos de no éxito. Tú aprendes más cuando te muestran el caso no exitoso que el caso exitoso. Entonces, tener esa posibilidad de analizar, de construir conocimiento y de democratizarlo y de masificarlo. Cuarto, responder de forma más estratégica e inteligente a los grandes desafíos que nos imponen los mercados mundiales. Ustedes saben que las aseguradoras se están moviendo a una velocidad vertiginosa. Y ahí tenemos un desafío por responder. Yo hablaba con algunos directivos de Fasecolda, con los que vengo trabajando hace un tiempo, y ellos, al ver su industria con todos estos temas también de avance tecnológico que amenazan muchos de sus líneas de seguros, el cómo se están hoy repensando para traer innovaciones y nuevas posibilidades al mercado. Así que eso tengámoslo con mucho cuidado, porque tenemos un riesgo que si no estamos unidos en pro de lo nuestro, quizás las aseguradoras puedan empezar a tocarnos nuestros bolsillos en nuestro futuro. Quinto, fortalecer la reputación y el buen nombre del sector para que salgamos victoriosos de momentos difíciles y críticos. Hoy con las redes sociales, con todo este tema de la información en tiempo real, las falsas noticias, no sabemos cuándo nuestro sector pueda tener un riesgo tremendo y no solo amenaza a una empresa, sino a la totalidad de la industria. Y ha pasado con falsas noticias y con situaciones, entonces hay que estar muy unidos para que salgamos victoriosos de esos momentos. Sexto, generar innovación para crear y compartir nuevo conocimiento, implementar estrategias innovadoras y diferenciadoras. Si no tenemos espacios como este, como Remanso, donde nos asociemos y nos dediquemos un tiempo a esa, recuerden, ambidiestralidad, no solo a trabajar con nuestras empresas hoy, sino a construir nuestro sector del futuro, pues va a ser complejo que podamos llegar a grandes desarrollos y a ese crecimiento exponencial. Y finalmente, también nos ayuda a hacer crecer el sector y mejorar la sostenibilidad, que año tras año encontremos cómo nuestro sector se diferencia, cómo es más competitivo, cómo logra mejores indicadores financieros, pero que eso se pueda mantener de generación en generación. ¿Cómo será en 15, 20 o 30 años el sector funerario en Colombia y en Latinoamérica? ¿Cómo lo estamos construyendo desde el día a día, desde el hoy con nuestros equipos de trabajo? ¿Qué estamos haciendo para que podamos ser ese actor protagónico en pro de lo que queremos? Me despido de ustedes con una investigación que hicimos para que ustedes vean cuáles son los 7 factores que hace que progrese una empresa. Y el primer factor tiene que ver con la visibilidad y posicionamiento. Hay muchas empresas hoy que son buenas, pero no las conocen. Es el primer indicador si su empresa está progresando, es si la conocen y tiene buen posicionamiento. Segundo, que esté bien conectada, que tenga contactos, relaciones y vínculos. Quien tiene una red de contactos, relaciones y vínculos más poderosa es más exitosa comercialmente. Y por eso no hay que dejar de crear ambientes y espacios de relacionamiento como el que quizá hoy ustedes están viviendo a través de este congreso durante estos días. Esto es clave, el famoso networking. Las relaciones son poderosas para avanzar. Tercero, generación de oportunidades. Eso significa qué tan capaces somos de construir nuevas oportunidades y alternativas de negocios a todo nivel. Cuarto, acompañamiento y orientación. Aquí vuelve la mentoría. ¿Quién me acompaña? ¿Quién me asesora? ¿Quién me orienta? ¿Quién me da un concepto para avanzar? Quinto, formación y capacitación. No parar de aprender, no parar de actualizarme. Sexto,
interacción y comunicación. Hay que estar muy al tanto de qué pasa en el mundo hoy, informarme las noticias, seguir aquellas comunidades y redes donde hay información de valor para mí. Y finalmente, si queremos progresar, hay que valorar y reconocer el esfuerzo de la gente y hay que ser generosos. Una empresa que tiene responsabilidad consigo mismo, con sus equipos de trabajo y con sus clientes, es una empresa que progresa. Si ustedes tuvieran que hacer su balance de progreso en estos 7 aspectos, ¿qué podrían concluir? Pero más allá de una conclusión, es cuáles son esos planes de acción que podemos montar para seguir fortaleciéndonos desde el presente y hacia el futuro. Me despido de ustedes con esta frase donde decimos que la asociatividad es el camino para llegar y mantenernos en el éxito. Todos luchamos por ese éxito, pero ¿qué me gano con que mi empresa esté súper bien y las demás empresas no lo estén? Hoy tenemos una responsabilidad de progreso colectivo como industria, porque la suma del progreso de todos es lo que al final del ejercicio nos debe mover. Así que espero haber activado en sus mentes, en sus corazones y en sus almas una nueva mentalidad en pro de su presente y su futuro. Para mí un privilegio haber estado con ustedes aquí en esta tarde. No sé si tenemos espacio para preguntas, para responder algunas preguntas. Y bueno, aquí siempre estaré para servirles. Muchísimas gracias. Esta presentación se las dejo con la doctora María del Pilar para que la puedan revisar y si tienen inquietudes, ahí van a encontrar mis datos de contacto también. Muchas gracias. Doctor Edgar Ospina, justo de eso. Gracias. Nuestras más sinceras felicitaciones, una excelente exposición. Justo de eso le queríamos decir que el primer punto, que es el tiempo, juega a nuestro favor. Entonces quisiéramos abrir un corto espacio para las preguntas que hay en el auditorio. Aquí estamos, muchas gracias. Perfecto. Germán Triviño, uno de mis compañeros, está por acá dispuesto. Quien nos levante la mano, le podrán llevar el micrófono hasta su lugar. Sí, veo ya. Perfecto, muchas gracias. Le agradezco que me diga su nombre. ¿Vale? Gracias. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Yo soy Aliro Alfonso Mejía de la ciudad de Ibagué. Ante todo, felicitarlo. Quería preguntarle sobre una idea y una frase que la he escuchado yo mismo, me la inventé, pero no la he podido descifrar, que dice que la empresa más grande que tiene un hombre y una mujer se llama hogar. ¿Será cierto? Sin lugar a dudas. Yo diría que no sé si más grande, pero sí muy importante. Si ustedes me preguntan hoy, y una de las grandes, digamos, como conclusiones que hemos tenido, es que hay que estar muy alineado consigo mismo para poder tener un hogar potente. En otras palabras, el hogar se construye también desde la propia individualidad. Entonces imagínese usted cómo quiero yo darle a mi hogar de lo que no tengo. Si no tengo paz interior, si no tengo inteligencia emocional, si no tengo vitalidad, ¿cómo voy a construir ese hogar que se convierte como en ese, digamos, en ese gran espacio para la convivencia y la realización? Así que estoy muy de acuerdo y siempre y cuando entendamos que hay una responsabilidad individual de crecimiento y fortalecimiento desde el ser para poder entrar a convivir en ese hogar como tal. Muy bien. Doctor, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Muy amable. ¿Alguien más? Doctor, todo como que fue muy explícito. ¿Cómo le parece? Bueno, está muy bien. Alguien decía que cuando no te preguntan hay 2 opciones, o que todo quedó muy claro o nada quedó claro. Yo espero que sea la primera, porque igual fueron conceptos muy precisos. ¿Vale? Estoy convencido que así fue. Muchas gracias. Unas felicitaciones muy especiales. A usted.